What we wanted to achieve with this exhibition and with bringing the Cuban artist to the UK was, first of all, to get audiences and viewers in the UK familiar with Cuban art, because there's fantastic achievements in the visual arts. Of course, people here know to a certain extent Cuban music and a little bit of Cuban dance, but the visual arts remain basically unknown for most people in the UK. So we wanted to give the UK viewers the opportunity to appreciate, engage with, and understand that art. I think it's very important to recognize that art created in Cuba has a very specific context, and I just want to mention two features. First of all, Cuba is a country that has had a revolution, and it's a revolution that understood very early the centrality of culture. But secondly, and because of that revolution, which inspired many people around the world, it has had to exist under a very severe blockade, a half-century-long blockade that affects every level of existence in Cuba, not only economically, but culturally as well. Yet despite this blockade, Cuba continues to produce year after year and decade after decade thousands, literally thousands, of new artists whose caliber of work in terms of their technique, in terms of the thematic treatment of this work, really rivals anything that's created outside of the country. Cuando empezamos a discutir sobre la idea del proyecto, se pretendía hacer una exposición que aglutinara un número importante de artistas cubanos, porque se quería que fuera como la primera vez que tantos artistas cubanos expusieran en el Reino Unido. La idea fundamental de la exposición era como lograr dar esta visión de multiplicidad que caracteriza al arte cubano, de temas y de manifestaciones. Por eso es que hay tanta diversidad exhibida. La temática racial que la vemos en la fotografía de René Peña. Él tiene todo un trabajo con una connotación autorreferencial, porque él es el mismo modelo de su fotografía. Y aunque no exista una discriminación racial a los ojos del Estado, sí existe como prejuicios raciales, y todavía incluso hoy, después de tantos años de revolución, pues hay algunas personas que tienen prejuicios con las personas de la raza negra, y justamente él lo que intenta abordar es su experiencia de inserción en la sociedad como individuo negro. Otro de los artistas es Ernesto Fernández, que es un reconocido fotógrafo también. Recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en Cuba, y él pertenece a una generación denominada de la fotografía épica, porque fueron un grupo de fotógrafos que se encargaron después del triunfo de la revolución como a captar para mantener la memoria de todos los eventos y todos los cambios sociales y políticos que se estaban realizando. Bueno, otra de las temáticas también es la inserción de los símbolos nacionales, y también para hablar un poco de la identidad. Esta obra también es muy interesante porque es una persona que está acostada totalmente desprovista, ¿no? y a expensas de cualquier peligro. Sin embargo, está tapado con la bandera cubana, que resulta ser como una especie de escudo, como un escudo que protege, y creo que más allá de la bandera como símbolo ya más serio, es también como la identidad, lo que somos, es lo que de alguna manera nos protege también y nos ayuda a enfrentarnos al resto del mundo. We've just got two-dimensional work here, but just you have to consider that we've got drawings, we've got collages, we've got paintings, photographic work, there's calligraphy. I mean, that's one technique that's unusual that Choco does, his work, where it's like a printing process, but or an engraving process, but it's where you put materials on the plate to be printed, so it gives it very big texture. He's internationally known for that, and so we had a piece of his work that was that calligraphic technique, which is quite important. Bueno, el grabado es una técnica de estampación antiquísima que tiene diferentes soportes, o sea, puedes trabajar
la xilografía, que es sobre madera, la calcografía sobre metal, la serigrafía sobre una especie de seda, en fin, que tiene como muchas aristas, pero básicamente es una técnica de estampación que consiste en realizar una matriz para luego de ahí sacar una serie de impresiones. En este caso yo vine con 7 piezas de una serie que se llama Terapia, una serie que logra comunicar muy bien las ideas que yo me planteé. Busca romper con ideas tradicionales del mundo del grabado, como es la serialidad, y también habla de temas muy personales, pero que pueden entenderse también como temas generacionales. Básicamente las piezas trabajan con un personaje que yo vengo trabajando en series anteriores, o sea, series de 2007. Es un personaje que en esta serie ya yo decido que sea más autorreferencial, por lo tanto el personaje me va a ilustrar a mí, pero al mismo tiempo me va a ilustrar a mí como artista. Y también uso el elemento del perro como el arte, entonces al final es como la relación entre el artista y su obra durante el proceso creativo. It's slightly self-referential, but it's also me as the artist. Y el perro es como la representación del arte. And the dog represents art. Entonces como la relación mía con el arte y a su vez cómo el arte se manifiesta de diferentes formas en diferentes circunstancias. So it's dealing with my relationship with art and also how art manifests itself in different ways in different circumstances and situations. I'm glad it's not coming out the other end. Bueno, me alegro que no sale de la otra parte del pelo. Sí, tengo un dibujo donde sale del otro lado. I do have a sketch like that. Siento decirle. I'm sorry to tell you that. You know, with painting we had a lot of acrylic work, and then we also had a few pieces that were in oil. And as you know, oil is not normally used in places like Cuba because of the humidity, but what it allows is the possibility of getting much more texture in the work, as we saw in the portraits that were done using that technique. There are very interesting and important work being done by abstract artists in Cuba today, and several of them are included in the exhibition. But the younger generation, interestingly, is really involved in figurative painting and often with references from pop art. We had some wonderful watercolors by Luis Camejo, which is a very difficult medium. Bueno, mi obra fundamentalmente tiene que ver con la ciudad como concepto, como idea. Mi trabajo se basa fundamentalmente en la relación del hombre dentro de la ciudad, porque yo siempre he dicho que la ciudad es como el centro neurálgico del pensamiento y la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, mi trabajo de cierta manera va en función de representar esa relación del hombre dentro de la ciudad. Mi trabajo se refleja más la ciudad de La Habana, que es donde vivo, pero utilizo imágenes de las ciudades que visito también, ¿no? Yo represento la ciudad como una jungla humana, ¿no? Es donde el hombre se manifiesta, es como un elemento más dentro de la ciudad. Los carros, la gente, es lo único. Todo es a partir de un contacto visual que tengo con el entorno, ¿no? Un registro fotográfico que voy haciendo, y luego con el tiempo empiezan como a venir ideas, ¿no? Empiezo a recordar algún sabor, alguna amistad, entonces eso se convierte en una imagen al final. Aquí hay aproximadamente 7 obras mías de mi autoría. Hay 5 acuarelas y 2 telas hechas en acrílico sobre lienzo. La acuarela son casi todas de la serie Malecón, aunque hay dos que son de unos ferrocarriles y otras son de La Habana, de la ciudad como tal. La acuarela es una técnica que yo cultivo porque es desafortunadamente no se trabaja profesionalmente en los artistas de hoy, ¿no? Más bien se utiliza como para hacer algún apunte, un proyecto, pero yo sí la trabajo como obra final, ¿no? Dentro de las obras de la exposición tenemos, por ejemplo, los retratos de Niel Reyes, que es un joven artista que trabaja justamente con los rostros, como una manera de decir que la comunicación no solo está a través de las palabras, sino también el lenguaje extraverbal, y entonces sus rostros son muy expresivos a pesar de que a veces tienen una impresión como de impasibilidad. Es interesante también cómo él logra las mezclas de colores y las texturas. He creates those textures, put in the oil, and then
taking it away and then painting again. It's a process of painting and taking it away, and it's more interactive with the work. I think that his work is very contemporary, and he has a very personal way for expressing the portraits. One thing that's important is what is the legacy of this visit and the exhibition, and that's why we wanted to take the artists around outside of London, outside of the London art bubble, and to get them to engage with different people. And it's very interesting for people to see that many of them can't conceive of a society that would give that kind of support. I mean, a lot of people that were, the tutors and staff members at the educational institutions that we went to were just, they couldn't believe how much support was being given to art education and to artists. It showed that it was possible to have an education system where culture and, our artistic practice was very central to that, and that would shape students for the rest of their lives. Bueno, realmente hemos tenido una agenda bastante completa, hemos visitado muchísimos lugares. Ellos justamente lo que querían es lograr un acercamiento y una sensibilización del pueblo, digamos, de acá hacia nuestra cultura, hacia el arte que se genera en nuestro país. Y para eso era fundamental también incluir el tema de la enseñanza artística para ayudar a esa unión, o sea, el acercamiento de nosotros a las escuelas. Fue realmente muy provechoso, nos acogieron súper bien, y pienso que independientemente de que nuestro trabajo se genera y se crea en un contexto muy particular, yo creo que trasciende esas fronteras y pudo haber un acercamiento, hubo una comunicación. De hecho, muchos estudiantes se mostraron interesados y yo pienso que eso es un buen paso para ese acercamiento que estamos buscando, ¿no? Bueno, realmente la experiencia aquí en Londres ha sido muy enriquecedora, porque hemos tenido la posibilidad de llevar nuestra experiencia cubana a varios sitios, no solo en la capital, en Londres, sino en otras ciudades, y también nos hemos podido retroalimentar de los trabajos que están haciendo en función del arte y la cultura en esos lugares. Esto nos ha ayudado también como a decir, bueno, mira, debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado y de alguna manera pues nos ayuda a seguir reinventándonos, porque yo creo que esa es otra de las características nuestras, ¿no? Esa capacidad de con lo poco que tenemos, tratar de hacerlo mejor y siempre tratar de reinventarnos, que es justamente lo más importante.